Y en Mateo capítulo 13 vemos cómo el Señor Jesús explica varias parábolas, como la parábola del sembrador, del trigo y la cizaña, de la semilla de mostaza, del tesoro escondido, de la perla de gran precio. Y en el versículo 53, después de haber el Señor ha hablado de todos estos temas, dice que aconteció, versículo 53, que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí y venido a su tierra. ¿Dónde era su tierra? ¿Dónde vivía él? En Nazaret. Dice, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? O sea, no se explicaban cómo Jesús, a quien conocían, porque el siguiente versículo dice: ¿no es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Así que no te entristezcas si en tu tierra, en tu casa, tú hablas con sabiduría de lo alto, actúas con la sabiduría de Dios, te comportas como un hombre, una mujer con sabiduría de Dios, un joven, una señorita con sabiduría de Dios. No te sorprendas que se burlen, se enojen o digan cosas. Mira, de Jesús, ¿qué dijeron? ¿De dónde? Si es el hijo de un carpintero, ¿de dónde tiene esta sabiduría? Nosotros lo conocemos. Se maravillaban, pero sin embargo se oponían a la sabiduría de Jesús, porque Jesús es la sabiduría de Dios, hermanos. Es la sabiduría encarnada, personificada. Y la carne no puede resistir la sabiduría de lo alto. Siempre es confrontada. La sabiduría o la filosofía terrenal siempre es confrontada por la sabiduría de Dios. ¿Y cuál es más fuerte? Pues obviamente la sabiduría de Dios. Los argumentos que encontramos en las palabras de Cristo y en la misma escritura, que es la palabra de Cristo, es poderosa. Por eso la misma escritura dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y corta y penetra y transforma nuestra vida. ¿Cuántos aquí necesitan ser más transformados? Yo necesito cada vez ser más transformado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Muchos hoy en día ya no anhelan eso. Estoy bien como estoy. Yo hasta aquí llego, no paso la rayita para allá. Pero yo quiero estar cada vez más cerca del Señor. Y nuestra meta es parecernos más al Señor. En su primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo habló sobre la sabiduría espiritual, porque está hablando de Jesús. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18, el apóstol Pablo empieza a hacer una narración de la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre. Y en el versículo 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es ¿qué? Poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos.
Versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, ¿qué es Cristo? Poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cuántos tienen aquí a Cristo? Bueno, tenemos la sabiduría de Dios en nosotros mismos. Así que no vivamos como necios, sino como sabios. Porque a veces la carne nos gana y nos metemos en nuestras necedades. No está el tiempo como para vivir como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son muy malos. Mira, estar aquí escuchando la palabra de Dios, ser expuesto a la palabra de Dios, alabar a Dios, pero también ser expuesto a esa espada que penetra. Yo espero que te penetre hasta los tuétanos, y a mí también. Es un tiempo bien invertido. Para muchos es locura. La palabra de la cruz es que locura a los que se pierden, a los que no tienen ninguna sabiduría espiritual, que no conocen quién es Jesús, que es la sabiduría de Dios. Y fíjense a quién les estaba hablando el apóstol Pablo. A hombres griegos, de alguna manera, que consideraban la sabiduría humana, la filosofía, como algo muy sobresaliente. Tú puedes encontrar en la cultura griega, en la historia griega, pues todos los filósofos que a veces no sabemos algunos nombres, ¿no? ¿Alguien se sabe alguno? Sócrates, Platón. Y el Platón es bien famoso. Y eran griegos. Entonces los corintios tenían toda esa influencia de las filosofías griegas. Eran gente humanamente muy sabios desde el punto de vista humano, pero la gran mayoría rechazaba a Cristo. Por eso Pablo les dice, para los que se pierden, la palabra de la cruz es ¿qué? Locura. Porque nadie podía entender que a través de la muerte más degradante, más humillante, más cruenta, más dura, podría alguien ser salvo y tener nueva vida y ser perdonados sus pecados. Les era locura. Es más, hoy en día cuando le compartimos el evangelio a algunas personas, cuando tenemos la oportunidad y les hablamos que lo único que necesitan es reconocer su condición de pecadores, porque no hay justo ni aun uno, arrepentirse de sus pecados, pedir perdón a Dios y confiar en Él, de que a través de su sacrificio su sangre nos limpia de todo pecado y son perdonados nuestros pecados y ahora somos hijos de Dios, como cantábamos hace unos momentos. Porque eso dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 11, 12 y 13. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y está hablando de los judíos en primera instancia, pero hoy en día, ¿cuántos somos de Dios? Todos. Porque Él nos ha creado a todos. Él nos sustenta a todos. Él nos da vida, nos da fuerzas, trabajo, etcétera. Todo proviene de Él. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron. Y esa palabra es, o a los que creen en su nombre, es la explicación de recibieron. A los que creen, confían en Él, les dio esa potestad, ese derecho de ser llamados hijos de Dios. Y somos engendrados de Dios cuando creemos verdaderamente de todo corazón que Él vino a salvar a los pecadores, como dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero,
y nos arrepentimos y creemos, nacemos de nuevo y tenemos vida eterna, hermanos. Pero mucha gente dice, no puede ser, es muy fácil. Sí, es muy fácil, por eso es locura para muchos. Es que yo tendría que hacer muchas cosas para limpiar mis pecados. ¿Alguien podrá limpiarlos? No. Nadie, sin excepción, como seres humanos, puede limpiar sus pecados, ni nadie podemos ayudar a otro a que aunque le eliges. Los pecados penetran hasta lo más profundo, hasta los huesos de las personas también. Por eso la palabra penetra hasta ¿dónde? Hasta los huesos, hasta los tuétanos. Solo Jesús podía limpiarnos. O sea, para nosotros es fácil, pero Jesús hizo un sacrificio que a veces no se valora ni por nosotros mismos. Filipenses dice que no estimó el ser igual a Dios, Filipenses 2, Jesús, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo haciéndose hombre, igual anduvo como nosotros aquí y fue hasta la cruz para perdonar nuestros pecados. No fue fácil para Él, no fue gratis, pero Él nos lo regala. Lo sabio es recibir ese don, ese regalo. Lo necio es decir, no, yo prefiero a mi manera, mis pensamientos, mis filosofías, mi religión, etcétera, etcétera, etcétera. Así que los creyentes de Corinto, mira, eran creyentes, pero era una iglesia con personas muy orgullosos, porque era una de las iglesias a la cual Dios le había dado muchísimos dones. Si ustedes se fijan en el capítulo 12 de este primer libro de Corintios, habla de todos los dones espirituales, no los vamos a ver ahorita. Pero Pablo les dice, ustedes tienen todos estos dones, pero los administran mal. Eran orgullosos, se sentían pues que era algo de ellos. Pero un don es un regalo, es algo que Dios nos da. Y como tenían muchos dones y además eran muy humanamente sabios, se habían vuelto difíciles como cristianos. ¿Cuántos le batallaron con el proceso de cambio de vida en el cristianismo? Porque vas en esta dirección y de repente es un parón en seco y volteate para acá y quemamos llanta y vuelta y luego ves que el camino por donde ibas era fácil, era de bajadita y de 6 carriles, y el camino para ir con el Señor, ¿cómo es? Angosto. Y esa palabra tiene mucho significado. Angosto es no fácil, no fácil, puerta estrecha. Y empezamos a batallar, pero no con Dios, con nuestra carne. Bueno, así estaban los hermanos de Corinto. Y ellos no entendían que la sabiduría de Dios estaba en ellos para echar fuera todo lo que habían aprendido en el mundo, y que ahora veíamos las cosas diferente, pensábamos diferente, actuábamos diferente, hablábamos diferente. Pero ellos seguían siendo cristianos, pero queriendo vivir como antes. Diga, no se puede, no se debe. Aunque ellos lo hacían, pero ¿cuántos saben que Dios siempre trata con nosotros? Si no trata con nosotros, algo está mal ahí. Pero Él siempre trata con nosotros. Por eso trató con los hermanos de Corinto. De hecho, a Pablo le dijeron, he sido informado por los hermanos de Cloé
que hay entre ustedes un montón de problemas y que unos dicen yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos y yo soy de Cristo. Habían hecho 4 divisiones en la iglesia, pero todos somos de Cristo. Yo soy de Cristo. La verdadera sabiduría espiritual está en Cristo, hermano, y viene solamente de Dios. Es sabio seguir a Cristo, es sabio caminar con Cristo. Él nos hizo ese llamado. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué trabajo nos cuesta? Nuestro intelecto, nuestra sabiduría nos impide negarnos a nosotros mismos. No, pero si yo soy Don Juan, ¿no? Como decimos, yo soy fuerte, valiente, y nos cuesta trabajo. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. ¿Cada cuándo? O sea, es otra vez lo mismo. Morir a nuestros deseos, a nuestra sabiduría, a nuestras necedades. ¿Cuántos aquí han descubierto que a veces traemos necedades? Pablo en Gálatas 2 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es la sabiduría de lo alto. Estar con Cristo y vivir para Cristo. Pero los hermanos en Corinto estaban ahora sí que muy orgullosos, a tal grado que utilizaban la gracia de Dios para vivir como a ellos se les antojaba. Había entre ellos inmoralidad sexual, había pleitos y había un desorden en el uso de los dones espirituales. Y Pablo les dice: no está bien, hermanos. Dios nos llamó a una vida diferente. Mira, alguna vez lo dije, la palabra Corinto era casi ofensiva cuando se referían a alguien, porque estaban diciendo: este es un depravado, libertino, borracho, peleonero, que se cree muy inteligente, muy sabio, etcétera. Nada más decían: es un Corinto, y ya estaban describiendo todo lo que. Así que imagínate. Pero hoy, ¿cómo están las cosas en medio de nosotros, alrededor de nosotros? No están mejor que eso. Mira, en los primeros versículos de esta primera carta de Corintios, el apóstol Pablo, del 1 en adelante, les dice que fuimos llamados a ser santos. Y eso es una sabiduría especial, hermanos. ¿Qué significa santos? Les está hablando a los santos vivos, no es los santos muertos como en la religión se enseña. No, está hablando de personas como tú y yo, que ahorita estamos, valga la expresión, vivitos y coleando, y andamos ahí en la vida. Seguimos por el tiempo que Dios nos permita. Santos significa apartados para Dios, para glorificar a Dios. Nos puso aparte. ¿Qué hizo con el pueblo de Israel? Era un pueblo especial, para que reflejaran la gloria de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios, la sabiduría de Dios. Pero ¿qué hacen muchas veces?
en lugar de reflejar la gloria de Dios, reflejaban su carne. Por eso el llamado es a nosotros también. Fuimos llamados a ser santos, apartados para Dios, colocados aparte para Dios. Y hemos sido enriquecidos por la gracia de Dios. Mira, a veces nos quejamos de muchas cosas, pero tenemos lo más valioso en la vida. Para empezar, como decía hace un momento, la seguridad que el día que aquí dejemos de respirar, ¿dónde estaremos inmediatamente? En la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más quieres? Mira, mucha gente tiene temor a morirse porque no tienen la seguridad a dónde van. Ese es el problema de mucha gente. Y yo he platicado con gente muy querida mía y le digo, es que mira, Cristo vino a darnos la seguridad de a dónde iremos el día que muramos. Dice, no, pero también depende de cómo nos portamos y de cómo vivimos y qué hacemos y nuestras buenas obras. Y me dice, pues esperemos que lleguemos. Y por eso les digo que a veces va a haber problemas, porque yo le digo, yo no espero que a ver si llego. Yo estoy seguro porque eso prometió Jesús y Jesús nunca mintió y Jesús nos demostró que todo lo que dijo es verdad porque murió por nosotros ahí en la cruz. Y al tercer día resucitó y nos confirma aún todavía más que todo lo que dijo es cierto. Porque él había dicho, al tercer día voy a resucitar. Le dijo muchas veces a sus discípulos que iba a morir, pero que iba a resucitar, y ellos oían pero no oían, como tú comprenderás. Y como yo también, ¿no? A veces oímos pero no oímos. Y nos gana todo lo demás porque, no, Señor, ¿cómo vas a ir ahí a morir? No, pero los planes de Dios son perfectos. Y el plan de Dios para nuestra redención era perfecto. Así que, ¿cuántos aquí están seguros a dónde van el día que mueran? Que bueno, los que no, pues no quisiera estar en sus zapatos. Y estamos esperando que regrese el Señor por su iglesia. Así que no hay ninguna excusa para no vivir sabiamente. Porque si tienes a Cristo, lo tienes todo. Y tenemos la palabra profética más segura, la palabra de Dios. Así que tenemos las instrucciones para saber cómo vivir. El problema es de que a las personas como tú y como yo nos encanta a veces seguir a otras personas como nosotros. Por eso había divisiones en la iglesia. Yo soy de Pedro, a mí me cae mejor Pedro, Pablo, Apolos. Pero nosotros seguimos a Cristo, hermanos. Dejemos de poner la vista en las personas y pongamos nuestra mirada y nuestra confianza en Dios. Los corintios daban importancia a los mensajeros. No quiero decir que se les maltrate a los mensajeros, obviamente. La Biblia, si la leemos después, habla de cómo tratar a los mensajeros verdaderamente de Dios. A los falsos también, cómo tratarlos. Pero el punto es de que no debemos enfocarnos en los mensajeros. ¿Qué somos nosotros, tú y yo? Mensajeros de Dios. En lo que debemos enfocarnos es en el mensaje de Dios. Aquí predica Omar, predica Marco y predican otros hermanos. Y lo importante no es quién se pare aquí, sino lo que nos transmite de la palabra de Dios. Obviamente, si es alguien que habla cosas que no, pues tampoco.
Pero si es conforme a la palabra de Dios, lo importante no es una persona, sino el mensaje que sale a través de él, que es el mensaje del Señor. Así que la palabra de la cruz es ¿qué? Locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Fue Pablo crucificado por ti? ¿Fue Pedro crucificado por ti? Ahora, a Pedro lo crucificaron, pero no por ti, por mí, por seguir a Cristo. ¿Cuántos quieren imitar a Pedro? Yo quisiera ser como Pedro. Está bien. O como Pablo. Está bien. Es bueno. De hecho, Pablo sí dijo: imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Si tus papás siguen a Cristo, imita a tus papás. Si tus hermanos imitan a Cristo, imita a tus hermanos. Si el pastor imita a Cristo, puedes imitarlo, pero no enfocarte en él, sino en Cristo, a quien todos seguimos. Así que no podemos mezclar la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios, porque hacen cortocircuito. Y la sabiduría de Dios se mostró en una cruz. ¿Cuánta gente tiene una cruz en sus casas? Millones. Y viene una época en que cargan una cruz algunos, y ahí van. Pero pues ya cargar un madero no tiene ningún valor. O traer una cruz aquí o ponerla ahí no tiene ningún valor, solo para recordarnos que Jesús murió en una cruz de una manera terrible por nosotros. Y el apóstol Pablo dice que algunos tropiezan en la cruz. Tropezaron en aquel tiempo hace casi 2000 años y hoy siguen tropezando en la cruz. Los judíos tropezaron en la cruz. No podían concebir al Mesías crucificado. Ellos querían un Mesías como con todo el poder de un gran emperador, de un ejército impresionante, con espada y con sabiduría humana. Por eso tropezaron, porque no podían entender que Jesús viniera en primera instancia a morir por nuestros pecados. Porque lo peor en nuestra vida, ¿qué es? El pecado. La paga del pecado es la muerte. Ellos querían pues un reino otra vez como Israel, poderoso, y que fuera el imperio de toda la región o de todo el mundo. Porque la cruz significaba debilidad, pero es poder de Dios, hermanos. Algunos se burlan de la cruz, como los griegos. Los judíos piden señales y los griegos buscan ¿qué? Sabiduría. Y ellos decían: no, ¿cómo nos vienes a hablar de un hombre crucificado con tanto poder? Pero Dios dice que la palabra de la cruz es poder de Dios. Versículo 19 dice: pues está escrito. Estaba escrito ya en Isaías 29. Está citando el apóstol Pablo Isaías 29:14. Está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios. ¿Cuántos saben que se les fundieron los fusibles a muchos? ¿Se acuerdan de Nicodemo? Era un hombre sabio, de alguna manera. Era un hombre importante en la religión judía. Era un principal. Y vino a Jesús de noche y le dijo: ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le dijo: tienes que nacer de nuevo. ¿Se le fundieron los fusibles, sí o no?
No sé qué pensaría de Jesús, pero le contestó esto: oye, ¿a poco puede un hombre viejo entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer otra vez? Esa es la sabiduría del mundo. Por eso dice: destruiré la sabiduría de los sabios. ¿Y Jesús qué le contestó? Mira, lo que es nacido de la carne, carne es. Ese es uno de los grandes problemas hoy en día, que no podemos entender que son dos cosas diferentes. Lo que es nacido de la carne, carne es, y un día se va a acabar aquí. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije es necesario nacer de nuevo. O sea, ¿de qué te maravillas? ¿Que no conoces las Escrituras? Pero los sabios se habían envanecido en sus razonamientos, como hoy en día muchas personas. Dicen: esto es bueno, aunque sea malo. Y esto es malo, a estar aquí es perder el tiempo. Orar es perder el tiempo. Oye, tanto valor que tiene el tiempo y lo estás perdiendo. No, lo estoy aprovechando lo mejor posible, porque de mi relación con Dios depende todo lo que sale después. Así que Dios dijo: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. O sea, los sabios de este mundo son reprobados. Y no digo que no tenga algún valor cierta sabiduría, pero comparada con la sabiduría de Dios, viene a ser como nada. Versículo 20: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Fíjate, está hablando de personajes importantes: el sabio, el filósofo, y el escriba, el que escribía y traducía las Escrituras. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Se han fijado que está enloqueciendo la sabiduría del mundo? Como decía, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y hoy hay hasta profesionales, por decirlo de alguna manera, que van a que les dé consejos y le dicen: no, tú haz lo que te haga sentir bien. Oye, pero mis papás no están de acuerdo. Tus papás están mal. Y esos son los consejos que a veces les dan a los muchachos y a las muchachas. Pero ¿cómo? Lo que a ti te guste, eso haz. Lo que a ti te satisfaga, eso haz. Y a lo bueno, a lo malo le llaman bueno. Y yo he escuchado de personas que me han dicho: es que fui a ver me mandaron con pues no son doctores, o sea. Y me dijo: no, pues si tu esposo no te hace feliz, déjalo. Ah, caray, qué fácil. Si tu esposa no te hace feliz, déjala. A lo malo le llaman bueno. Y la gente que dice: aleluya. Pues es lo que quieren escuchar, ¿sí o no? Ya estamos como los jóvenes que quieren escuchar lo que quieren escuchar. Andan buscando consejo aquí, allá, hasta que les dicen lo que quieren. No les gusta cuando se les dice algo contrario a lo que quieren. Y los no tan jóvenes también. No nos gusta. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Diga sí. Hoy en día se premia a los malvados, a los que hacen cosas malas, y se castiga a los que... Ya ven, en Haití hace poco, no sé si escucharon las noticias, que había un grupo de misioneros y fueron secuestrados por una pandilla ahí de maleantes. Y pedían, creo que $17 millones para liberarlos. Así está la cosa. Y ellos dicen: no, pues mira, nos cayó un regalito aquí.
Pues sí, ellos no van armados ni nada, pero Dios está ahí con ellos. Versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la ¿qué? Locura de la predicación. La cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros es poder de Dios. Y muchos dicen, predicas una locura. Pero quiero decirte que Pablo, si vemos aquí, no cambió su mensaje ni con los judíos ni con los griegos. ¿Qué debemos hacer nosotros? No cambiar nuestro mensaje. ¿Cuál es nuestro mensaje? Las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. El arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Qué hizo Pedro el día de Pentecostés en su primer discurso? Cuando fueron confrontados dijeron, ¿qué haremos? Arrepiéntanse y conviértanse para que sean perdonados vuestros pecados. Eso habla de todo el mensaje del Evangelio. Arrepentimiento y convertirse al Señor, volverse al Señor. Y vendrán de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que nosotros no podemos cambiar nuestro mensaje en un tiempo donde todo apunta a que va a haber problemas. Porque la escritura que dice, Gálatas 5, 19 en adelante, manifiestas son las obras de la carne. Y son adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, y hace una lista grande ahí. Dice, no entrarán en el reino de los cielos los que practican tales cosas. Y dice, ni los afeminados, ni los que se echan con varón. Al rato no nos van a permitir hablar de eso. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Cambiar el mensaje? No. Porque eso es lo que Dios dijo. Y es una advertencia para ellos, una oportunidad de decirles, arrepiéntete y conviértete. Ni los borrachos, pero es que un borracho es un enfermo. A lo malo ahora le han puesto otro nombre para justificar. Esa es la sabiduría del mundo. Pero la sabiduría de Dios es pecado. Así que cada vez va a ser más la locura de la predicación. Porque los judíos, versículo 22, piden señales. ¿Cuánta gente en iglesias van porque hay señales? Ahora, las señales que Jesús hizo fueron poderosas en su tiempo aquí en su ministerio. Fueron impresionantes. Levantar a un muerto de 4 días como Lázaro, al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo. Levantar paralíticos, dar vista a los ciegos, liberar a los endemoniados. ¿No eran suficientes señales? Pero sin embargo crucificaron a Cristo. Así que la gente no se convierte por las señales. Pero la gente le encanta ir a donde hay señales, a donde hay manifestaciones, etcétera. Pero se estarán convirtiendo al Señor, se estarán volviendo al Señor. Yo por años vi a muchos que recibieron milagros, pero nunca vinieron a los pies de Cristo. Como los 10 leprosos, ¿se acuerdan? 9 recibieron el milagro, solo 1 vino y recibió la salvación de Cristo Jesús. Pero así está hoy en día también. Esa es la sabiduría del mundo, señales. Y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, versículo 23, y espero que lo personalices, nosotros, los cristianos, predicamos a Cristo crucificado.
obviamente resucitado también. Para los judíos, ¿qué fue? Un tropezadero. Y para los gentiles, una locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Dónde está la sabiduría de Dios? En Cristo. ¿Dónde está el poder de Dios? En Cristo. ¿Cuántos tienen ya el poder y la sabiduría de Dios? Ahí está. Solo movámonos en el poder y en la sabiduría de Dios. No seamos como los hermanos de Corinto que metían las filosofías griegas a la iglesia y mezclaban. Diga, las mezclas no son buenas. Yo les he dicho, si le pones aquí una gota del agua del río que va aquí atrás, ¿te la tomas? No, porque ya se mezcló con ingredientes contaminantes y feos. No podemos mezclar nuestra vida cristiana apartados para Dios, nuestra vida de santidad con las cosas del mundo. Y hoy en día se dan muchas facilidades en muchos lugares. Tú nada más ser responsable y puedes ir a donde quieras, hacer lo que quieras, beber lo que quieras, fumar lo que quieras. Nada más ser responsable. Eso es irresponsable. ¿Quién es el poder de Dios y la sabiduría de Dios? Cristo Jesús, hermano. Porque lo insensato de Dios, que no hay nada insensato en Dios, obviamente, pero Pablo lo está mencionando para poner un lugar de comparación. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. ¿Habrá algo más sabio que Dios? ¿Cómo creó Dios todo el universo? Con una sabiduría que se sale de los estándares de los hombres más sabios en el mundo. El otro día me decía un hermano, es que a mí me dicen que la madre naturaleza. Les digo, está bien, pero diles, ¿quién creó a la madre naturaleza? ¿Quién fue? Dios. Es que la madre naturaleza nos da todo lo que necesitamos. Sí, pero a la madre naturaleza la creó Dios. Entonces es Dios el que nos da todas las cosas. Pero el mundo, la sabiduría del mundo es una locura. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, que no hay ninguna debilidad en Dios. Pero es una frase para decir, si hubiera algo que no fuera tan fuerte, aún eso es más fuerte que todos los hombres juntos. Usted sabe, en la escritura habla de la última batalla. Se van a reunir las naciones, millones de millones. ¿Y qué va a hacer el Señor? Con la espada de su lengua los destruirá a todos. Él es omnipotente. ¿Cómo nos creó a nosotros? Con sabiduría. ¿Cómo creó el sol, la luna, las estrellas, la tierra? Con sabiduría. Todavía no descifran tantas cosas que hay en el universo. Algunas hay, andamos en Marte. Y yo les decía, ¿alguien de aquí se quiere ir a vivir a Marte? ¿O a la luna? Mira, ya no hay mangos, ni hay jitomates, ni hay papaya, ni hay plátano, ni hay leche de la que quieras, no hay maíz, no hay nada. Ya andan queriendo ir a la luna y a Marte. La Biblia dice que Él nos dejó el límite de nuestra habitación, aquí la tierra. Dijo, llenen la tierra y sojuzguen la tierra. ¿La hemos llenado? No, la hemos llenado de malas cosas nada más. Así que, mirad, hermanos, lo que somos, para entender lo que Dios ha hecho en nosotros. Y dice el apóstol Pablo, miren, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos
sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Dios nos llamó así como somos. La iglesia de Corinto, igual que la de hoy, está compuesta por personas comunes. Yo no soy alguien extraordinario que diga, no, es que es una lumbrera. Me apellido Llamas, pero no soy una lumbrera. No, con pecados como todos o peores que todos, unos más otros que otros. Así nos llamó el Señor, pero no para que siguiéramos igual. Diga, eso es importante. No para seguir igual que antes. Mira, Pablo había confiado en su propia justicia, ¿sí o no? Él se sentía justo delante de Dios por sus obras, su linaje, lo que él hacía, cómo él creía que servía a Dios persiguiendo a la iglesia. Él confiaba en su religión para ir al cielo. ¿Alguna religión puede llevar a alguien al cielo? No, solo Cristo nos puede llevar al cielo. Y los corintios estaban en el otro extremo. Eran pecadores en extremo, pero se convirtieron algunos. ¿Cuántos saben que no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar? Solo el que no quiera arrepentirse, o solo el que quiera flagelarse y hacer muchas cosas, ni así lo puede pagar. Lo que pasa es de que al mundo le encanta, admira la posición social, el éxito profesional, financiero o de negocios. Le encanta acercarse a los poderosos y a los que son reconocidos como algo. Pero nada de eso puede garantizarle a nadie la vida eterna. Eso no es sabiduría de Dios. No, la sabiduría es acercarse a Cristo, porque Él sí nos garantiza la vida eterna. ¿Algún millonario solo por ser millonario irá al cielo? ¿Algún científico por todo el conocimiento que tenga por eso irá al cielo? No. El otro día dijo un hermano, yo no quiero ser el más rico del panteón. Eso es ser sabio, ¿sí o no? Muchos se afanan por ser los más ricos, los más poderosos, los más famosos, pero un día van a ser el más rico del panteón, el más poderoso del panteón, pero ahí se acabó todo. ¿A quién escogió Dios? ¿Cómo? Lo necio del mundo. ¿Cómo eras tú y cómo era yo? Yo sí era necio. Me empecinaba en lo que yo decía y yo me acuerdo que decía, yo creo en Dios a mi manera. Era yo muy filósofo, muy espiritual, yo creo en Dios a mi manera. Qué gran sabiduría. ¿Cómo éramos necios? Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quién? A los sabios. ¿Qué decían? Obviamente Jesús no era lo necio del mundo, pero ¿qué decían de él? ¿De dónde tienes esta sabiduría? ¿Qué pueden decir de ti, de mí? ¿De dónde tienes esta sabiduría, estas palabras? Antes hablaba otras cosas, ahora habla algo que no entiendo. Y eso no debe detenernos, Señor. ¿Por qué escogió Dios a lo necio del mundo? Para avergonzar a los sabios, para poner en evidencia que la sabiduría del mundo no es nada delante de la sabiduría de Dios. Pero fíjate los últimos versículos, versículo 30 al 31. ¿Qué tenemos en Cristo Jesús?
mas por Él, ¿por quién? Por Cristo, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Eso es todo lo que tenemos en Cristo Jesús. Justificación, ¿qué más? Santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. ¿En quién debemos gloriarnos? En el Señor. Todas estas bendiciones se encuentran o se pueden alcanzar solamente en una persona, se llama Jesucristo. No en un lugar, no en una iglesia, no en una religión, no en un grupo filosófico, no en una secta, no. Solamente en una persona, se llama Jesucristo. Verdadero Dios y verdadero hombre. El único que murió sin un solo pecado, pero pagó por todos nuestros pecados ahí en una cruz. El único que al tercer día literalmente salió de la tumba y se manifestó a muchas personas. En una ocasión a más de 500 a la vez, en una sola vez. Y ellos son los testigos que nos enseñaron todas estas cosas. Pablo no lo vio resucitado, pero él estuvo con Pedro, estuvo con Juan, estuvo con los demás y ellos le dijeron, nosotros lo vimos. El apóstol Juan dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos palpado con nuestras manos, lo que hemos oído de Jesús, eso es lo que les predicamos y lo que les enseñamos. Así que en Cristo es nuestra justificación, esa es la sabiduría de Dios. Nosotros no podemos justificarnos. En Él tenemos nuestra redención. Fuimos redimidos, totalmente comprados, rescatados, totalmente por Cristo Jesús. Todo aquel que en Él cree es justificado. Delante de Dios es sin pecado. ¿Quién puede entender eso? Pero ¿cómo? Es una locura para los que se pierden. Pero para nosotros es una gran bendición, hermanos. Pero si yo he sido así, he sido así. Sí, éramos, diga, éramos. Espero que ya hayas cambiado. Porque si sigue siendo igual, habrá que revisar si verdaderamente estás en Cristo Jesús. Si verdaderamente naciste de nuevo, naciste del Espíritu. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora, los corintios fueron confrontados, pero tú y yo somos confrontados hoy en día también. ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Como los corintios o como hijos de Dios transformados? Ellos tuvieron que trabajar duro. Y si vemos después, encontramos que Pablo sigue trabajando con ellos. ¿Cuántos saben que hay que trabajar constantemente en nuestra vida, con nuestros hijos, con nuestra familia y con las personas que tenemos cerca? Así que Dios muestra su sabiduría por medio de la justificación, la santificación y la redención en Cristo Jesús. Somos sin pecado delante del Padre. Estamos apartados para Dios, santificados para Dios, en un proceso de ir dejando cada vez más los pecados que ofenden a Dios. Todo pecado ofende a Dios, pero cada vez más disminuir, que nuestra carne no nos gane. Y redimidos. Un día nuestra redención será total. Cuando el Señor nos lleve a su presencia o cuando venga por nosotros. Por eso Pablo decía, yo quisiera estar ya con el Señor. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿No es locura para los que se pierden?
¿Cómo morir va a ser una ganancia? No, pues es una pérdida. Pero es que no entienden que estar con Cristo es mucho mejor. Porque eso dijo Pablo en Filipenses. Estar con Cristo es mucho mejor que cualquiera de las cosas mejores en este mundo. La mayor fortuna, el mayor conocimiento, la mayor sabiduría del mundo, el poder más grande en este mundo no es nada comparado con estar con Cristo. Por eso dice, destruiré la sabiduría del mundo. Ahora, ¿Dios destruyó la sabiduría de Pablo? ¿Sí o no? Sí, la que tenía antes de Cristo. Y Pablo abrazó la sabiduría de Dios en Cristo Jesús. Y dijo, por eso dijo, para mí el vivir es Cristo. Y todo cristiano deberíamos tener esa convicción. Yo vivo para Cristo, para servir a Cristo, para predicar a Cristo, para darle gloria a Cristo y que su nombre sea levantado en todos lados, en todo lugar donde estemos. Eso es ser sabio, vivir para Cristo. Porque puedes llegar a ser el más rico del panteón, pero no estar con Cristo. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Fíjate. La sabiduría del mundo es: yo gano todo lo que pueda tener, construyo todo. Ese hombre decía: construiré mis graneros nuevos, derribaré estos. Y el Señor le dijo: necio, hoy vienen a pedirte tu alma, y lo que has acumulado, ¿de quién será? Del yerno o la nuera. Tan mal que me cae, pues se va a quedar con eso. Es que he trabajado muchísimo. ¿Cómo? Así es, trabajaste para eso. Hay un dicho mexicano que dice: nadie sabe, pero nosotros sí sabemos para quién trabajamos. Trabajamos para Cristo, y Él nos dará mayores riquezas. Háganse tesoros en el cielo, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Así que necesitamos vivir en estos tiempos, no en la sabiduría humana, no en la sabiduría del mundo, sino en la sabiduría de Dios, guiados por el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Urge cristianos sabios en Cristo. Por eso Pablo también dice: no vivamos como necios, sino como sabios. ¿Puede un cristiano vivir como necio? Sí. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos y se van a poner más malos. No esperes que mejoren. ¿Cuántos aquí esperan que mejoren? No. Así que vivamos como sabios en medio de un mundo difícil. Y si no estamos viviendo como sabios, estamos viviendo como necios. ¿Cuál vida quieres vivir? ¿Cuál vida quieres presentar delante de los demás? ¿De un sabio o de un necio? Qué triste, cristianos necios. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Es necedad alejarse de Dios. Es necedad decir: no necesito mucho de Dios, yo soy autosuficiente. Vivir alejados de Dios es una terrible necedad. El que habita al abrigo del Altísimo, o sea, cerca de Él, morará bajo la protección del Todopoderoso. Eso nos surge hoy en día, hermanos. Así que ponte de pie, hermano. ¿Por qué no examinamos nuestra vida? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo a la altura
del llamado santo de Dios? ¿O estamos viviendo conforme a este mundo, siguiendo la corriente de este mundo? Es una gran diferencia. ¿Nos van a criticar? Sí. ¿Nos van a señalar? Sí. De Jesús dijeron: ¿quién es este que tiene? ¿De dónde tiene esta sabiduría? Pues qué bueno que dijeran eso de nosotros, ¿no? Para decir no al pecado, para decir sí al Señor en todo lo que Él nos llame a hacer. ¿No es este el hijo del carpintero? De ti podrán decir: no es este fulano de tal, o hijo de, o vive en tal lugar, o viene de tal pueblo, viene de un pueblo bicicletero. Pueden decir muchas cosas. ¿De dónde tiene esta sabiduría? No es mía, viene de Dios. Porque Cristo vino a este mundo para traer la sabiduría de Dios a nuestras vidas. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Vivamos para Cristo, hermanos. Eso es ser sabio. Si te enfocas solo en tus cosas, mira, déjale a Él tus cosas. Eso es ser sabio. Tus problemas, tus sufrimientos, tus dificultades, llévalos al Señor. Aún tus ilusiones, tus planes, llévalos al Señor. Y decirle: Señor, yo anhelo esto, quisiera esto, necesito esto, me duele esto, me lastima esto. Llévalo al Señor y déjalo en sus manos. Confiemos en que Él es más sabio que nosotros, y Él dará solución y respuesta a cada petición y a cada necesidad conforme a su sabiduría. Lo necio de Dios es más sabio que los hombres. ¿Valdrá la pena? Lo débil de Dios es más poderoso que cualquiera de los hombres o todos los hombres juntos. Dejemos toda nuestra ansiedad, todas nuestras frustraciones, nuestros dolores, dejémoslos en las manos del Señor y vivamos para Él. Porque si las cargamos nosotros, las queremos resolver, nos aferramos a ellas, no vamos a vivir para Él. Vamos a vivir para nosotros y nos vamos a pasar una vida quejándonos y ahí refunfuñando y medio sirviendo. Pero medio servir, ¿te gustaría que te dieran medio de comer? ¿Medio salir medio vestido de tu casa? ¿Qué debemos hacer con el Señor? Vivir completamente para Él, darle la gloria y la honra, y dejemos que Él obre en todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento y piensa cómo he vivido? ¿Como sabio o como necio? Es algo que tú debes revisar en tu vida. ¿He vivido solo para mí, para lo que yo quiero? ¿O estoy viviendo para Cristo? Eso hace una gran diferencia. Eso definirá cómo es tu persona, cómo es tu familia, cómo es tu ámbito donde te desarrollas. Y en su presencia, viviendo para Él, cerca de Él hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. ¿Tienes gozo? ¿Tienes las delicias de Dios? Bueno, es una pregunta que solo tú puedes responder. Jóvenes, no pueden enfrentar el mundo que está delante de ustedes sin la sabiduría de Dios. Sin Cristo no pueden. Van a ser arrastrados, van a ser probablemente destruidos si no están en la sabiduría y el poder de Dios, que es Cristo Jesús.
no menosprecien a Cristo. No lo consideren como algo más en nuestras vidas. Es lo único en nuestras vidas. Es lo único por lo que vale vivir y morir. Y lo demás cobra su exacta dimensión y su exacto lugar. Oh Señor, ayúdanos a reflexionar cada uno. ¿Cómo estamos viviendo en estos tiempos tan complicados? ¿Qué estamos manifestando allá afuera? Te pido que tu Espíritu Santo nos revele a cada uno de nosotros. Y si nos dejas ver algo mal, corregir y cambiar. Porque nuestro anhelo es vivir para ti. Si vivimos para ti, vivimos. Y si morimos, también para ti morimos. Así que ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, hermanos. ¿Cómo viviremos? ¿Honrándolo o no? Ayúdanos, Señor. Hoy en día muchos hermanos se han enfriado, se han alejado, se han dejado seducir por muchas otras cosas. Yo te pido que tu Espíritu Santo obre en ellos y que puedan levantarse y reaccionar. ¿Será sabio vivir alejado de Dios? No, no es sabio. Es muy peligroso. Ayúdanos, Señor. Tú te complaces en los que te temen, en los que te buscan y te obedecen, en quien guarda el pacto y tus mandamientos, en quien hace estas cosas con integridad. Tú te complaces en los que te temen, en los que te buscan y te obedecen, en aquel que no olvida tus beneficios, en aquel que se humilla ante ti. Señor, tu misericordia es hasta los cielos. Y cada día nuevas son tus misericordias. No nos has pagado conforme a nuestras rebeliones, sino que engrandeciste tu misericordia. Señor, tu misericordia es hasta los cielos. Y cada día nuevas son tus misericordias.
la eternidad, tu misericordia será. Pues que la misericordia del Señor le acompañe, hermano, en esta semana. Viva con la sabiduría del Señor y nos vemos aquí el próximo miércoles a las 7 de la noche. El Señor le bendiga.